En este encuentro de la asignatura Acondicionamiento Artificial, periodo 2020, continuaremos viendo los temas relacionados con el acondicionamiento del aire. En este caso, avanzaremos sobre los equipos de aire acondicionado y el dimensionamiento de conductos de aire por el método de igual fricción y el dimensionamiento correspondiente de rejas y difusores. Vamos a revisar algunos de los equipos de tipo centralizados, que son los que habitualmente requieren el diseño de las conducciones y en consecuencia el cálculo de sus dimensiones. En unidades separadas comerciales, que es una de las clasificaciones dentro del equipo centralizado, tenemos casos donde lo que necesitamos es una unidad exterior y una unidad interior. Esa unidad interior es la que lleva los conductos. Entre esos conductos no hay que olvidarse siempre el conducto de retorno del aire, que es el que permite la renovación del aire. En este caso presentamos una situación concreta de un proyecto de un equipo de aire acondicionado donde el lugar de la sala de máquinas ha sido tomado como la cámara de mezcla del equipo. Es decir, allí van el aire de retorno, se incorpora el aire exterior y desde allí sale del equipo evaporador, sale el aire de impulsión. El aire de extracción viciado sale directamente hacia el exterior. Acá vemos ese mismo proyecto donde podemos ver en color verde el aire de extracción al exterior, que se toma desde distintos puntos del local y se lleva directamente hacia el exterior. La parte de los conductos en azul que están viendo ustedes en la proyección en planta es la distribución del aire, son todos los conductos y si se fijan van a ver que cada uno va a corresponder aproximadamente a una circunferencia que va barriendo todo el local, y en rojo vemos los conductos de recirculación del aire, es decir, que toman aire del local, lo llevan a este espacio que hemos denominado, es una cámara de mezcla, pero que es la sala de máquinas al mismo tiempo, donde se encuentra el equipo evaporador. Y en el exterior tenemos el equipo condensador. Entonces, para realizar este trazado tenemos que, por supuesto, haber planificado cuál va a ser el barrido que va a tener todo el local en cuanto a la distribución primero, luego los puntos de toma de aire de recirculación y finalmente los puntos de toma de aire para extracción, es decir, el que se va a desechar al exterior. Otro equipo de las mismas características en otro local totalmente diferente. Tenemos acá la producción del aire, ¿sí? Y acá está la distribución. Acá tenemos los distintos conductos que toman el aire de retorno y lo llevan también al espacio de la sala de máquinas que opera como cámara de mezcla. Tenemos un equipo que alimenta aquí este sector y acá vemos las cañerías que llegan, como son unidades separadas. Acá hay otro equipo que alimenta este local que está separado del resto. Es decir, está unido solamente por las conducciones del gas refrigerante que van hasta la central. Acá tenemos un corte de esa misma instalación. Es evidentemente un pequeño teatro, ¿sí? Esto es en la Facultad de Artes. Y tenemos los conductos que bajan desde la parte superior del cielo raso y tenemos los difusores que se ven acá en corte distribuyendo el aire. Aquí está lo que sería la instalación de la sala de máquinas, ¿sí? Esta es la unidad exterior, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo de unas oficinas dentro de una dependencia del rectorado de nuestra universidad donde se han colocado equipos VRV, de volumen de refrigerante variable. Entonces, esos equipos que son algunos de tipo centralizado, es decir, que llega el equipo hasta el local y desde el local tiene que distribuir, en este caso, distintas oficinas, por ejemplo, y hacer un barrido en una oficina más grande y en una oficina más pequeña. A partir de allí se van distribuyendo, ¿sí?
Como ven, se ha tratado de que el barrido ocupe todo el espacio de la planta a donde se va a trabajar. Otra forma de hacer lo mismo podría ser con unidades interiores, es decir, poner varias unidades interiores en vez de ubicar conductos que se distribuyen. Eso va a depender de la forma en la que se planifique las conducciones, cómo van a llegar, porque sabemos que este tipo de conducciones, ¿sí?, son cañerías mucho más finas que un conducto. Entonces, va a depender de cómo nosotros planifiquemos el diseño de esa distribución y que llegue a cada uno de los locales. Lo que sí, van a tener una cañería de refrigerante y van a tener también una cañería de desagüe, no olvidando que en las unidades evaporadoras se produce condensación del vapor de agua contenido en el local y que debe ser desaguado de alguna manera, como pasa en los equipos split en una vivienda, por ejemplo. Entonces, una vez que hemos distribuido en todas las oficinas, por ejemplo, estos equipos de unidades interiores, ¿sí?, tenemos que hacer el recorrido para llegar con el gas por un lado y para desaguar por otro lado, que eso puede ser unido al desagüe cloacal, por ejemplo, en una pileta de patio o en una pileta de lavar, ¿sí?, y que ese desagüe sigue el curso normal de un desagüe cloacal. Unido siempre, por supuesto, a algún elemento secundario, es decir, que luego contenga un sifón hidráulico, porque obviamente no se puede contaminar con los gases de la instalación cloacal. Bueno, el esquema que habíamos visto en la primera clase, cuando vimos de los equipos de aire acondicionado, estos centralizados funcionan con este esquema, es decir, una unidad exterior y la distribución de las cañerías que llevan el aire refrigerante, que es una sola que va haciendo el recorrido para el caso de los BRB. En el caso de las unidades interiores, en este caso, no tienen renovación de aire cuando se trata de los equipos de unidades simples. Luego, este tipo de unidades son las que pueden ubicarse, ¿sí?, distintas morfologías de unidades que son todas sin conductos. Bien, acá tenemos otras unidades. Cuando queremos que se produzca renovación de aire, recordemos que en los equipos de volumen de refrigerante variable, tenemos que tener en cuenta una toma de aire exterior que involucra otro equipamiento adicional al que nosotros hacemos con la distribución. Estos son otros locales de oficina, donde ustedes ven, están los del sistema de la distribución del aire, y luego tenemos estos que aparecen en verde, que son los que traen aire del exterior, lo insuflan y sacan aire del interior hacia el exterior. Esta es una unidad evaporadora, ¿no es cierto?, donde hay un pretratamiento del aire, es decir, no llega en las mismas condiciones que la de la unidad evaporadora común, que es la que ustedes ven acá en un color medio bordeaux. Y entonces yo tengo que buscar en qué lugares, en qué punto de la instalación podría estar insuflando ese aire pretratado desde el exterior. Otro caso similar acá, vamos a ver otro sector. ¿Sí? Entonces tenemos acá la toma de aire, ¿sí?, y la expulsión del aire para hacer la renovación. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre que en el caso de un equipo de volumen refrigerante variable, si nosotros deseamos hacer una renovación, tendremos que incorporar un equipo adicional al de la distribución, al del tratamiento del aire, digamos, centralizado. Vamos ahora al dimensionamiento de conductos, cómo hacemos para ubicar rejas y difusores, y el trazado y la determinación de los tramos. Habíamos visto un ejemplo muy simple en un encuentro anterior, donde estábamos tratando un local de oficinas de un pequeño estudio de arquitectura y donde teníamos un equipo evaporador, ¿sí?, un equipo condensador, es decir, estaba en una pequeña sala de máquinas, digamos, teníamos el equipo evaporador
en el exterior del equipo condensador, teníamos aire de retorno del local y por supuesto necesitábamos tomar aire del exterior para poder hacer la renovación. Entonces vamos a ver si ustedes han hecho ya el cálculo de potencia y caudal a mover. Entonces tenemos que determinar el caudal que tenemos determinado, el caudal total con el que va a trabajar el equipo. Y tenemos que comenzar a seccionarlo según la distribución que nosotros hayamos elegido hacer. Entonces, si yo he determinado, supongamos, en mi cálculo de caudal, que se va a tratar de 30 metros cúbicos por minuto el caudal de este equipo, que es un equipo relativamente pequeño, esos 30 metros cúbicos van a pasar justo a la salida del equipo principal de evaporador, puesto que es el conducto principal de salida. Y a ese le he llamado tramo 1. Luego, yo necesito que en cada uno de los difusores que yo estoy ubicando salga aproximadamente el mismo caudal, es decir, que sea semejante o parejo el caudal que salga para que distribuya homogéneamente el aire en todos los puntos del local. Entonces, a estos tramos que van conectados a difusores, yo los llamo tramos 6, que son de 5 metros cúbicos por minuto, y serán todos iguales. Si son 6, he dividido 30 en 6 y me ha dado 5. Luego, a medida que voy distribuyendo, por supuesto, el tramo 2, ¿sí?, todavía tiene un desvío que he pasado acá, el primer tramo 6, entonces ya queda, en vez de surtir a 6 difusores, está surtiendo a 5. Entonces 5 metros cúbicos por minuto más chico. Y así sucesivamente. El tramo 4, ¿sí?, por el tramo 4 pasan la alimentación a 3 difusores, y entonces ese tramo va a ser de 15 metros cúbicos. Luego, el tramo 3, al igual que el tramo 5, le quedan solamente 2 difusores a alimentar, y por eso es de 10 metros cúbicos por minuto, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer primero esa graduación y saber más o menos cuánto es el caudal que va a salir por cada boca en función de lo que he calculado con el caudal total. La sección de arranque que vamos a calcular va a estar relacionada con, sabemos que es caudal sobre velocidad. Entonces vamos a buscar los datos de distribución del conducto principal que vienen dados en metros por minuto, ¿sí? Y entonces en este caso tengo estos valores, aproximadamente 300-350 estarían bien para este conducto del tramo principal. Ahora bien, otro elemento importante en esto es la pérdida de carga, es decir, cuánto va perdiendo de carga el elemento con el que yo estoy distribuyendo a lo largo del trayecto. Para eso hay un diagrama y ahora vamos a comenzar a ver una serie de ábacos que nos permiten hacer ese cálculo. El diagrama, para obtener la pérdida de carga, relaciona los distintos elementos, ¿sí? Y entonces se determina el caudal de aire mayor, por el que pasa el 100%, que ya lo teníamos nosotros, que era 30 metros cúbicos por minuto. Y de ahí tenemos el tramo correspondiente principal según la velocidad y el caudal. Una vez que los he cruzado, podré deducir hacia abajo la pérdida de carga. Esa pérdida de carga va a venir dada en milímetros de columna de agua por cada metro de conducto que yo estoy tratando. Es decir, es una pérdida de presión que va ocurriendo a lo largo de ese conducto mientras yo voy distribuyendo el aire. Entonces vamos a tratar de ubicar acá, en este ábaco, el tramo 1. ¿Sí? Ahí hemos dicho 30 metros cúbicos por minuto. Entonces acá veo caudal y trazo una línea en 30 metros cúbicos por minuto. Luego, hemos dicho que teníamos una velocidad de 300 metros por minuto aproximadamente.
la velocidad está dada en estas líneas inclinadas. Acá les dice velocidad en metros cúbicos por minuto. Perdón, en metros por minuto. De ahí yo ya puedo deducir cuánto es la pérdida de carga. Entonces voy a la parte inferior donde dice pérdida de carga en milímetros de columna de agua por metro y observo aquí el valor que me está dando, que es aproximadamente 0,2, si he visto bien. Y en el otro sentido, a través de las otras dimensiones que ya he puesto, tengo acá los diámetros en centímetros que debería tener. Si estoy hablando de diámetro, obviamente es un conducto circular y por lo tanto yo podría mantener eso si he diseñado para hacer tramos circulares, o bien si he decidido hacer tramos rectangulares puedo ir a otra tabla que me permite la transformación de esa sección de conducto a una dimensión rectangular. ¿Cómo se obtiene entonces eso? Tenemos una tabla donde me aparecen todos los diámetros aquí y de ahí yo puedo deducir un tipo de lado, ¿sí? Y un tipo de cuál será base y altura, digamos, de un conducto rectangular. Según si yo me he fijado alguna dimensión, por ejemplo, muchas veces en algunos edificios tratamos de conservar, por ejemplo, la altura del conducto por la cuestión del espacio que ocupa entre cielo raso y estructura de hormigón, vigas y losas. Y entonces trato de mantener una sección constante, a veces en una altura, puede ser, o puede ser en el ancho, según sea la necesidad. Entonces puedo mantener constante eso e ir variando la otra dimensión. Veamos cómo actuaría en este caso. Graficamos primero acá, en esta línea curva, perdón, en esta línea curva vemos el diámetro que nos había dado, ¿sí? Y luego he decidido que, por ejemplo, que la altura no supere los 25 centímetros, ¿sí? Y entonces cruzo la línea saliendo por este otro costado y veo que me va a dar aproximadamente 45 centímetros. Quiere decir que con uno de 25 por 45 estaría reemplazando este de 36 que yo había calculado originalmente. Ese es para el tramo principal. Ahora tenemos que ir al tramo secundario, ¿sí? Entonces se determina para el caudal de aire correspondiente a los tramos secundarios el diámetro correspondiente del conducto manteniendo constante la pérdida de carga obtenida para el tramo principal. Es decir, ese es el valor que yo voy a tener que mantener constante a lo largo de la distribución. Que la pérdida de carga vaya siendo constante. Supongamos que tomo el tramo 4 de esta instalación que estábamos viendo anteriormente, que tiene 15 metros cúbicos por minuto de caudal. Voy de nuevo al ábaco que determina las dimensiones de los conductos y gráfico 15 metros cúbicos por minuto acá en caudal que está en vertical y trazo esta línea horizontal aquí. La velocidad que dijimos son las líneas inclinadas, busco la velocidad en metros por minuto, 250, y mantengo la pérdida de carga, por supuesto. De ahí puedo sacar cuánto sería la dimensión del conducto. Acá el diámetro ahora me da 28 para ese conducto secundario. Bueno, voy al ábaco este nuevamente, busco los 28 y una vez que busco los 28, si yo he decidido que iba a mantener 25 de altura, ahora me dará otra altura, me da cuadrado, 25 por 25. Quiere decir que con el caudal S yo podría tener un conducto de 25 por 25. Ahora bien, ahora vamos a las bocas, que son rejas y difusores, ¿sí? Vamos primero a los difusores. Analicemos este difusor, por ejemplo, que tenemos acá en el tramo 3. ¿Sí? Si vemos en corte, acá tenemos un alcance de 1,20 m, ¿sí? Y acá aproximadamente si teníamos 3,60 m, esto será 1,80 m de alcance en vertical. Entonces vamos a tablas donde nos relacionen esas dimensiones, ¿sí? Acá en esta hay que tener mucho cuidado porque esta tabla tiene unas partes en pulgadas y por lo tanto tenemos que tener en cuenta las transformaciones de los valores para poder trabajar en sistema métrico decimal. Pero hemos dicho que teníamos un alcance de 1,2 metros y un alcance vertical de 1,8.
En el dimensionado de las rejas tenemos la impulsión, que habíamos visto en el encuentro anterior, una línea representativa de la corriente de aire acá, y la dimensión máxima que nosotros queremos alcanzar con una determinada caída, ¿sí? Nos cae la velocidad a 0,25 metros por segundo. Y hemos dicho que vamos a tratar de respetar que la caída no sea justamente antes, no caiga antes del valor de la zona de ocupación, que es 1,80 m, una altura promedio de una persona normal. Entonces, tenemos otro ábaco que comenzamos viendo esta parte superior para saber qué ángulos de deflexión hemos elegido. Fíjense que a cada línea de ángulos de deflexión le corresponde una letra. Esa letra se corresponde luego aquí cuando nosotros vamos a elegir el alcance en metros. Entonces, si yo tengo un alcance de 5 metros y un caudal de 10 metros cúbicos por minuto, que era lo que tenía el tramo 3, y elegí, supongamos, unos ángulos de deflexión estos de 20 grados a cada lado, entonces voy a estar en la línea C, y en la línea C voy a buscar el valor de el alcance en metros, ¿sí? Y entonces voy a buscar luego en estas otras líneas, ¿sí? el caudal, y de ahí voy a sacar hacia el lado izquierdo las dimensiones, las medidas en centímetros de la reja, ¿sí? Entonces, en este caso, puedo combinar, por ejemplo, una reja de 50 centímetros de largo con una con 20 de altura. Ahora bien, una vez que tengo la reja, yo la reja la he determinado con ese alcance de 5 metros y un ángulo de deflexión. Por lo tanto, puedo saber cuánto es la dimensión que tengo al finalizar el alcance. Y esa dimensión sería básicamente la que yo tengo que utilizar para la separación entre rejas, es decir, cuánto me va a cubrir cada una de las rejas para que se crucen en el punto del alcance y no antes, ¿sí? Bien, con esto concluimos el cálculo de las rejas y difusores para los equipos centralizados. Muchas gracias.